Ley y fe en el matrimonio, protegiendo a la familia. Todo este tiempo quiero profundizar en el tema acerca del matrimonio, viéndolo desde el punto de vista teológico, viéndolo desde el punto de vista civil y el código de la familia. Así que este mensaje va para todas las familias que nos están viendo en Nicaragua y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales a nivel mundial. Porque el tema nos involucra a todos, este tema va para todos nosotros, para aquellos jóvenes que desean, ya tienen planes de casarse, para los que ya están casados, para fortalecer más la familia. Entonces, vamos a estar hablando acerca del tema que ve en pantalla, ley y fe en el matrimonio. Saludos a los que nos escuchan en la radio. Saludos a todos los que nos escuchan en la radio. También hermanos que están conectados en la radio y nos están escuchando, bendiciones a todos. Así que en esta noche vamos a orar para desarrollar la enseñanza de esta noche. Padre celestial, Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad que me das el poder dirigirme a toda la audiencia de la televisión, las redes sociales, el internet y la radio. Señor, para poder enseñar en esta noche, te pido tu dirección, te pido, Señor, que nos inundes de sabiduría, de inteligencia y podamos desarrollar esta enseñanza basado en tu palabra, basado en tus normas y leyes que tú has establecido desde el principio, desde que creaste al ser humano, desde el principio de la creación, Señor. Señor, en esta noche oramos para que también nos ayudes, Padre, y podamos también tocar este tema, Señor, basado en las leyes de Nicaragua, Señor. Y oramos, Señor, para que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros y el Espíritu Santo sea el maestro por excelencia en esta noche y que me use como debe de ser, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, si usted ve en la pantalla, vamos a hablar sobre ley y fe en el matrimonio, protegiendo a la familia. ¿Por qué hablar del matrimonio hoy? ¿Por qué hablar del matrimonio? Hay en el mundo crisis en el matrimonio, de que el ser humano se ha apartado de Dios. Desde que el ser humano se ha apartado de Dios, ha venido a crear un desequilibrio, un desorden en la familia, en los hogares. Por eso vemos tanto divorcios, tanto uniones frágiles, hijos afectados, porque realmente en el matrimonio lo que más afectado son los hijos. Esas confusiones que aparecen cuando no hay amor, cuando, ¿verdad?, no hay comprensión, no hay solidaridad, no hay comunión, no hay respeto, y las cosas no las toman en serio. Es cierto, desde el punto de vista civil, el matrimonio es un contrato entre dos personas, el hombre y una mujer. Pero si lo ves desde el punto de vista espiritual, el matrimonio
es más que un contrato. La ley lo establece así, la ley civil, un contrato entre dos personas. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista teológico, el matrimonio es un pacto espiritual. Es un pacto espiritual donde el hombre y la mujer hacen un voto delante de Dios y delante de las personas que lo rodean y tanto el uno al otro, porque el matrimonio no fue idea del hombre, no fue idea de una religión, no fue idea de una, podríamos decir, de una denominación, de una religión, ni mucho menos el matrimonio no fue idea del Estado, sino que nació en el corazón de Dios. Entonces, desde que las parejas se casan, lo que Dios desea es que esas parejas convivan, cohabiten por el resto de sus días. Pero por el mismo pecado del hombre, por eso es que se termina en divorcio, donde vemos tanto divorcio por violencia intrafamiliar, donde el hombre maltrata a su esposa física, psicológicamente, hasta el punto de que le llegan a quitar la vida y viceversa. Entonces, el deseo de Dios fue ese. Cuando una persona se une en matrimonio es para vivir el resto de su vida, convivir, cohabitar, crear una familia y llegar a la vejez hasta que la muerte los separe. Pero por causa del pecado, hoy vemos tantos divorcios. Por causa del pecado, hoy las parejas se separan porque ya la esposa peligra de que el marido le vaya a quitar la vida. Ya la esposa ya no quiere estar con el marido porque el marido la maltrata, la golpea. Y entonces vemos un sinnúmero de factores que conllevan a la separación. Entonces el matrimonio no es una, podríamos decir, o sea, Dios nos da a cada uno de nosotros que el don de formar una familia, y digo yo a cada uno de nosotros, a la mayoría de los seres humanos, de las personas, porque decía en la sesión anterior de que también hay personas que nacen con ese don de que no necesitan casarse, pueden vivir por el resto de su vida sin tener una pareja, porque Dios le dio ese don, el don de continencia, y pueden vivir solos, solteros. Entonces el matrimonio, Dios lo establece como una respuesta al desorden social. Porque el primer matrimonio que Dios creó fue, podríamos decir aproximadamente, según la historia, 6.000 años y resto, donde Dios instituyó el matrimonio, donde estuvieron presentes 3 personas, Eva, Adán y Eva y Dios. Y ahí fue donde Dios instituyó o estableció el matrimonio. Ahí comienza el matrimonio en el corazón de Dios, la idea de Dios. Por eso dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea. Si ustedes ven, desde un principio, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del agua. Y ahí Dios creó todas las cosas que vemos, todas las cosas que nosotros podemos tocar, lo tangible y aún lo intangible, lo invisible. Pero ¿cómo estaba la tierra? Dice que estaba en un desorden.
¿Cómo está hoy en día las personas que no han venido al conocimiento de la verdad, no han le entregado su vida al Señor? Quizás su hogar, su familia, es un total desorden. Como la Biblia lo menciona acá, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, un hogar, miren qué triste, un hogar cuando no está Dios, ese hogar está en tinieblas, es un desorden, es un desorden social y espiritual. Por eso es que Dios creó el matrimonio con ese propósito, darle respuesta a ese desequilibrio en la sociedad, a ese desorden y las consecuencias que acarrea, tanto social como espiritual. Entonces, podríamos mencionar esta frase: cuando el matrimonio se debilita, la familia sufre, y cuando la familia sufre, la sociedad se descompone. Y eso es una realidad, porque un matrimonio sólido es una sociedad sólida, es una sociedad que se construye en los fundamentos de las Escrituras y la palabra de Dios, y es un hogar sólido donde los hijos son ¿cómo le diría?, más seguros, van creciendo con esa seguridad, van creciendo con buenos valores y llegan a ser de bien y de buen provecho para la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando hay esos hogares, imagínense, donde está ese desorden, donde no hay respeto hacia la mujer y hacia el hombre, donde no se respetan mutuamente, donde hay violencia, donde hay un hogar disfuncional? Qué triste, porque lo que se espera es, cuando crecen estos niños, estos jóvenes, lo que podemos ver es la delincuencia, el incremento de los delitos en la sociedad. Entonces, es cierto esta frase: cuando el matrimonio se debilita, la familia sufre, y cuando la familia sufre, la sociedad se descompone. Entonces, en Nicaragua, lo que es el matrimonio desde el punto de vista civil no es solo una unión afectiva. O sea, cuando hablamos de una unión afectiva, no solamente se trata de sentimiento, del amor que debe haber, eso es importante, sino una institución jurídica regulada principalmente por el Código de Familia. O sea que lo que es el matrimonio está regulado principalmente por el Código de Familia, que es la ley número 870, donde ahí podemos encontrar cuáles son los requisitos para que dos personas puedan contraer matrimonio, cuáles son los requisitos, sus deberes, sus responsabilidades, sus derechos y los impedimentos. Y se complementa con el Código Civil. Entonces, en la unión afectiva, en el matrimonio, consiste en la decisión consciente de dos personas de unirse emocional y moralmente para convivir, para apoyarse mutuamente, cohabitar, construir una vida en común, sirviendo de base el vínculo jurídico y la protección legal de la familia. Entonces, ¿por qué el Estado regula el matrimonio? Ya dijimos que el matrimonio debe ser regulado a través de la ley, del Código de Familia, ley número 870, y supletoriamente por el Código Civil. Pero la pregunta surge es: ¿por qué el Estado regula el matrimonio? Es importante saber de que el Estado no regula sentimientos, regula responsabilidades. Y cuando dos personas se unen en matrimonio civil,
el uno y el otro adquieren deberes, responsabilidades, pero también tienen derechos. Y eso es a través del matrimonio. Miren, por eso es importante, las parejas, dentro de la iglesia, dentro de cada iglesia, si están conviviendo, solo están cohabitando, pero realmente no hay una unión legal, un vínculo jurídico, es importante eso, porque eso viene a proteger a la familia, pero también honrar a Dios. Cuando las parejas se casan civilmente, eso viene a traer una bendición a la familia, protección a la familia, lo estoy explicando, lo voy a explicar más adelante, y también estás honrando a Dios porque cuando las parejas solo cohabitan, conviven, la Biblia le llama fornicación, lo que estás haciendo, estás acarreando espiritualmente maldición para tu propio cuerpo, porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso podríamos decir, hay estancamiento, no hay desarrollo, las personas cuesta que despeguen en su vida, podríamos decir en su vida profesional, en el día a día, en la economía. Es que hay una atadura espiritual. Se lo digo porque yo he estudiado la palabra de Dios y conozco, lo veo desde el punto de vista teológico porque la Biblia lo establece. Una persona que está viviendo en fornicación sin estarse casado, está trayendo maldiciones a su familia, a su pareja y a sus hijos también. Entonces, usted que está viendo el programa, póngase a pensar muy bien, piénsela muy bien, busque cómo arreglar su vida con Dios. Entonces, ¿por qué el Estado regula el matrimonio? A través de las leyes como el Código de Familia, el Código Civil. Las leyes, cuando una pareja se casa civil, lo que viene a hacer es a proteger al cónyuge más débil, al cónyuge vulnerable, a los hijos. Mire qué interesante, a los hijos también. Y eso trae una estabilidad social. Por eso es necesario y es importante que las parejas busquen cómo arreglar su vida, porque un hogar donde solo conviven sin estar casados civilmente, sin haber hecho esa unión civil ante las leyes de Nicaragua, eso viene a crear un desorden, hay un desorden en esa relación, porque es un desorden. Es un desorden, podríamos decir, desorden espiritual y también hay un desorden social. Una pareja solo conviviendo, donde hay amor, simplemente amor. Pero, como dice una frase, la ley entra donde el amor puede fallar. Entonces, por eso las leyes regulan lo que es el matrimonio a través del Código de Familia, como lo mencionaba, y a través del Código Civil. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito del matrimonio según la ley nicaragüense? ¿Cuáles son las finalidades? Formar una familia estable. Formar una familia estable. ¿Cuál fue el propósito de Dios desde un principio cuando unió a Adán y a Eva en matrimonio en el huerto del Edén? Era instituir, formar una familia, porque desde el momento que Dios creó al hombre, miró que el hombre necesitaba una compañera. Y Adán miraba cómo los animales de todas las especies
se reproducían, cohabitaban, y él no tenía una compañera, estaba solo. Y Dios, viendo la necesidad de Adán, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo, Adán, al ver todo lo que estaba sucediendo, al ver que los animales se procreaban, se multiplicaban, podía haber caído en lo que es el bestialismo. Podría haber tenido relaciones sexuales con animales. Y no es la primera vez. Eso lo hemos visto como personas practican lo que es el bestialismo, donde el hombre tiene contacto sexual físico con animales. Entonces Dios miró a Adán la necesidad de darle una compañera. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y hablábamos de que la ayuda idónea tiene que ver con el complemento de Adán. Adán necesitaba el complemento. Adán necesitaba la contraparte. Adán necesitaba algo diferente para él. La ayuda idónea es el complemento que él necesitaba. Por eso Dios lo creó, para poder formar esa familia, para poder quitar ese desbalance, porque cuando el hombre está solo y el hombre no tiene una esposa, la Biblia lo llama como que existe un desbalance, un desequilibrio, y esa persona necesita, muchos dicen, su media naranja. La Biblia le llama el complemento, la otra contraparte, para formar una sola carne. Y cuando el hombre es obediente a Dios, cuando el hombre honra a Dios, honra su palabra, escoge la mujer idónea para él, esa persona llega a ser una persona de bien y llega a ser bendecido. Porque ¿sabían ustedes que el matrimonio es un regalo de Dios? Es un regalo de Dios. Entonces, si las leyes de Nicaragua, que son basadas en la Escritura, dice que la finalidad del matrimonio es formar una familia estable, y eso es lo que anhela Dios, formar una familia estable, donde debe de existir deberes claros como la fidelidad. Y eso lo enseñó Jesús en su palabra, que muchas de las causas de divorcio, Jesús lo mencionó, fue por causa de la infidelidad, y eso a Dios no le agrada. Y Dios le dio esa puerta abierta a las personas, pues que si a una persona no podía convivir, no podían vivir en matrimonio porque ya sea el hombre o la mujer le era infiel, Dios le dice, bueno, es decisión de ustedes. Pero desde un principio eso no fue así. Debe de existir el respeto entre las parejas y la ayuda mutua. Entonces, otra de las finalidades que la ley nicaragüense regula el matrimonio y dice cuáles son los propósitos, al igual que la Biblia, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Multiplíquense. Si la ley de Nicaragua dice que debemos de formar una familia y procrear, la Biblia lo dijo hace más de 6,000 años. Entonces, proteger a los hijos. Cuando una pareja se
se une en matrimonio civil, viene aún más a proteger a los hijos con el alimento, con los bienes, si los hijos van a recibir herencia en un futuro, y eso le trae identidad a los hijos. Porque qué triste, imagínense, cuando una pareja no están casados y están conviviendo el uno por allá y el otro por acá, y de repente la mujer sale embarazada, pero como no cohabitan, no conviven juntos, cada quien, como dice, cada quien aparte. Si el hombre quiere reconocer legalmente ese hijo, lo hace, y si no, no lo hace. Pero el matrimonio ya presume que cuando las parejas están unidas civilmente, legalmente, se presume que todos los hijos que nazcan de esa unión de matrimonial, civil, son sus hijos. Eso trae identidad a los hijos. Y por ley, por derecho, los bienes de los padres le pertenecen a los hijos el día que falten. Ya saben que eso es por herencia. Y también, ¿por qué viene a proteger a los hijos? Porque cuando un padre irresponsable que está unido en matrimonio y los hijos están reconocidos legalmente, la ley del Código de Familia establece de que se le debe de exigir una pensión alimenticia a ese papá irresponsable. Entonces vean qué importante. Entonces, es necesario desde el punto de vista civil que las parejas se casen, y luego podríamos decir, una vez que se casan, de manera, como consecuencia, eso trae bendición al hogar, a la familia. Otra de las finalidades de la ley nicaragüense con respecto al matrimonio es, como mencionaba, los bienes. Los bienes, eso viene a ordenar cómo voy a administrar los bienes dentro del matrimonio. Si se casan y no tienen nada de bienes, pues todo lo que obtengan, si se casan por comunidad de bienes, todo lo que obtengan van a ser de los dos. Y el día que se separan, pues se van a repartir en partes iguales. Pero claro, estamos hablando de que el deseo de Dios es vivir por el resto de sus días. Y otros se casan por bienes separados. Bueno, cada quien tiene la opción de decidir qué va a hacer con sus bienes cuando se unen en matrimonio. Y la ley pues lo permite. Pero Dios quiere, ¿verdad?, de que las parejas se unan y vivan una vida en armonía, obediente a Dios. Cuando una pareja se casa, honra a Dios. Entonces, ¿por qué Dios desea que las parejas convivan toda la vida? Porque cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, ¿verdad?, ¿quién pierde más acá? Los más afectados son los hijos. Los más afectados son los hijos. Ahora, hay una frase que dice, la ley no obliga a amar. Sí, la ley lo que establece son normas, deberes, responsabilidades, derechos, pero te obliga a responder por las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, el matrimonio no es una idea del hombre, no es una idea de una religión o del sacerdote, del cura, del pastor
o del Estado, no. El matrimonio es su origen divino, es un origen divino. Mencionábamos al principio Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio no surge del Estado, surge del corazón de Dios. Antes de la ley, antes de las leyes civiles, antes de la ley del Código de Familia, que no tiene mucho que se aprobó, antes de todas esas leyes, ya existía el matrimonio. Imagínense que antes de que Cristo viniera a esta tierra, 4000 años atrás, en las culturas, en las civilizaciones antiguas, como en la Mesopotamia, la gente se casaba civilmente entre un hombre y una mujer. Ellos respetaban prácticamente el principio que Dios estableció miles de años atrás, entre un hombre y una mujer. La gente se casaba. Y en una tablilla, ahí se expresaban los deberes, sus derechos, sus obligaciones. Entonces, en la Biblia, en Génesis 2:24, miren lo que dice acá. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que está explicando acá, lo que nos enseña aquí la Biblia, y es parte del diseño de Dios, de los principios de Dios, Dios ve el matrimonio como un pacto, como un pacto. Como un pacto ve el matrimonio, Señor. O sea, cuando las personas se casan, están haciendo un pacto ante Dios, entre ellos y entre los testigos que están ahí. Ese es el deseo de Dios, un pacto, no un contrato. Porque sí, en las leyes civiles, si te casas y ya no quieres, de aquí a un año, si ya no quieres estar con esa persona, no te impide divorciarte. La ley te lo permite. Ahora en el Código de Familia dice la ley que simplemente si te quieres divorciar, está establecido que si te quieres divorciar unilateralmente no necesitas pedirle el consentimiento a tu esposo. Interpones una demanda en el juzgado de familia y te divorcias. Y si hay bienes de por medio, vamos a ver de qué manera pues se van a dividir los bienes. Y si hay hijos de por medio, a pelear lo que es la custodia, la pensión alimenticia, cómo se van a dividir los bienes, todo eso lo establece el Código de Familia. Unos se pueden divorciar por consentimiento mutuo, otros pues de manera unilateral. Eso te lo permite la Escritura, ¿verdad? Y nadie te va a impedir si has tomado esa decisión. En mi caso como predicador, como maestro de la Escritura, y aún como abogado y notario, yo siempre, a mí, me han llegado matrimonios, yo siempre los he aconsejado. Porque a veces por no haber comunicación, comprensión el uno al otro, por cualquier cosa, ya dicen nos vamos a divorciar. Pero no es así. Y trato de aconsejarlo. Y recuerden que en la Biblia Jesucristo habló del divorcio. Y dijo que habían causas por las que se podía dar el divorcio, pero que desde el principio no fue así, porque el matrimonio
el Señor dice es para toda la vida, pero tampoco una mujer puede convivir con una persona donde esa persona la maltrata y la golpea y su vida está en peligro. Imagínense, hay muchas razones. O imagínense una mujer que se casó, el hombre se fue para Estados Unidos y el hombre ya tiene 30 años y la mujer todavía esperando al hombre si regresa. Y quizá que él ya hizo su vida con otra mujer allá y ya está casada civilmente aquí. ¿Ustedes creen que Dios Dios ve eso justo? O viceversa, porque también pasa en el hombre. He visto parejas, he visto hombres que se casan y la esposa se va, deja a los hijos aquí y se va. Tiene 20 años, 25, 30 años y está ya en otro país. Y ya, quizás, ya no quiere regresar a Nicaragua o ya hizo su vida con otra pareja. Para todas esas situaciones, la Biblia tiene respuesta. Entonces, el matrimonio, hermano, siempre el diseño de Dios es para que la pareja se unan, formen una familia, tengan hijos, se multipliquen, cohabiten, porque un matrimonio donde el hombre vive en otro país y la mujer vive acá o viceversa, eso no es matrimonio. Es triste. Se puede ir por un acuerdo a trabajar a otro país, pero no que se vaya a vivir toda la vida. 20, 30 años y el hombre todavía la sigue esperando acá. Entonces, cuando el matrimonio es como un pacto, porque eso es lo que dice la Biblia, que el matrimonio debería ser un pacto, y la Escritura dice prácticamente, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Si el hombre y la mujer hacen un pacto, ese matrimonio se mantiene. Hay compromiso de ambas partes. Hay compromiso. Yo no digo que el matrimonio no es fácil, no crean. Pero con la ayuda de Dios, si Dios es el centro del matrimonio, porque en el matrimonio quien debe reinar en medio de la pareja es Dios. Si un matrimonio hace a un lado a Dios, es difícil que ese matrimonio perdure. Es difícil, porque Dios debe estar en el centro de ese matrimonio. Ahora, cuando el matrimonio es un contrato, en cualquier momento si te quieres divorciar, eso no te va a detener. Se rompe si no te conviene. Como hoy vemos la gente famosa, los artistas, vienen, se casan y si ya no le gustó la pareja, un año y ya se está divorciando y se busca otro y pasa otro año y cuando acuerda ya lleva como 10 matrimonios, porque lo ven como un contrato. Otros se casan por conveniencia. Entonces, es muy interesante, hermano. Yo sé, vean, en las iglesias, la mayoría, y podemos hacer un estudio, una estadística, la mayoría de las parejas, hermano, ya vienen de un podemos decir, un primer matrimonio, no le fue bien porque no le pidieron la voluntad a Dios, no siguieron, andaban una vida desordenada, hombres en el pasado dejaron un montón de hijos, no se casaban, solo querían andar con una y con otra y nunca buscaron formalizarse, pero cuando vienen a Cristo, Dios
quita la venda de los ojos y le quita la ceguera y se dan cuenta que vivían una vida desordenada totalmente. Y hasta que vienen a Cristo, vienen a organizar su vida. Y a veces pasan con otras muchachas también, mujeres. Entonces, dentro de la iglesia hay muchas parejas que no le fue bien en su primer matrimonio, no le fue bien. O falló el hombre o falló la mujer. Hasta que vienen a Cristo, comienzan a vivir una vida como Dios demanda y ordena. Solo estoy tocando este punto porque más adelante vamos a profundizar en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando un matrimonio se casa y respeta ese pacto delante de Dios? Porque el pacto lo que hace es proteger a las personas, protege la familia, protege los hijos. Mientras que el contrato que hace, protege intereses. Un contrato con un notario, ahí se expresa si hay bienes de por medio, cuáles son sus responsabilidades, si hay bienes de por medio, en qué tipo de régimen se van a casar, el régimen, qué tipo de régimen económico, si es separación de bienes, comunidad de bienes, sociedades gananciales, bueno, y un sinnúmero de cláusulas ahí. Si se casan por un contrato, pero si se casan con el propósito de honrar a Dios, honrar su palabra, obedecer a Dios, seguir las normas que la palabra de Dios enseña, donde deben de guardarse respeto, fidelidad, convivencia, cohabitar, debe haber compartir el uno al otro, respetarse el uno al otro, estar en las buenas y en las malas, en las dificultades, en la abundancia, en la escasez. Imagínense, y vean, muchos de los divorcios, la mayoría, ha sido por problemas económicos, dinero, porque quizás la mujer no tuvo paciencia cuando el marido quedó sin trabajo y ya no lo pudo soportar, no pudo aguantar la situación económica y cada quien agarró por su lado. A veces sucede también por la enfermedad, por enfermedades. Entonces, amigos y hermanos, el matrimonio que Dios desea es un matrimonio donde las personas honren su palabra, la palabra de Dios, donde exista amor, donde exista responsabilidad. Fíjense bien que en Efesios 5:25, miren lo que dice, porque le estoy hablando de la idea de Dios, el deseo de Dios. Efesios 5:25, lo voy a leer. Por lo cual, desechando la mentira, perdón, estamos en el 5:25, sí, aquí estamos ya. Sí, perdón, porque estaba leyendo en el capítulo 4. 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren cómo Dios hace la comparación del matrimonio. Esta es una analogía, cómo Dios ve a la iglesia como su esposa, donde Él se entregó por ella, entregó su vida, hizo un sacrificio por su vida, y el Señor dice que la ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debe de ser el matrimonio cuando se casan, haciendo un pacto delante de Dios. Marido, amad a vuestras mujeres. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando Dios creó a la mujer,
hermano, era porque venía a ser un complemento del hombre, era la otra contraparte del hombre, era para formar para corregir ese desequilibrio que había en el hombre, porque el hombre necesitaba una compañera. Yo les decía que el hombre llega a ser bendecido, llega a tener éxito, no por sus capacidades o habilidades que tenga, no por su grande, podríamos decir, sus capacidades académicas, no. El hombre es exitoso también por la mujer que tiene a su lado, por la esposa que Dios le ha dado. Porque la mujer, cuando es una ayuda idónea, como dice la palabra de Dios, el hombre llega a ser, es bendecido en todas las áreas de su vida. Y al igual que la mujer, porque la mujer es una gran ayuda en el hogar, en la pareja. Entonces, es una bendición para él. Entonces, ese hombre es bendecido y llega a tener éxito, pero no todos sus éxitos, sus bendiciones, no se la puede atribuir a sí mismo, sino también a su esposa, porque los dos son una sola carne. Los dos son una sola carne. Y eso es, mire qué bendición cuando en las parejas tienen ese respeto a Dios y honran a Dios, y ese compromiso que hicieron un día, ese pacto que hicieron un día delante de Dios, y son obedientes, y se mantiene ese amor, esa responsabilidad, ese amor sacrificial que escribe aquí el apóstol Pablo. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que debe haber un sacrificio entre la pareja. Debe haber un sacrificio entre la pareja. Debe haber respeto mutuo. Debe haber, es el complemento, como decía, la mujer es el complemento en el hombre, no una competencia. No una competencia. En la Biblia no vamos a encontrar de que la Biblia justifica los abusos o la violencia o el sometimiento hacia su pareja. No, la Biblia no aprueba eso, no justifica abuso ni sometimiento violento. Más bien manda a que exista respeto, que exista amor, que exista respeto mutuo, que se complementen el uno al otro, para que puedan salir adelante y pueda haber esa bendición y en la familia, de hecho, porque si hay un hogar sólido, un matrimonio sólido, va a tener hijos sólidos, hijos bendecidos, hijos que van a ser de gran ayuda para la sociedad. Entonces, en esta noche estamos viendo esa parte que la Biblia nos enseña acerca de el matrimonio, los principios, el diseño de Dios, y también estamos viendo cómo la ley regula ese matrimonio de acuerdo a las leyes de nuestro país. Ahora, en el Salmo 127, ya para ir terminando, miren lo que dice el Salmo 27. Salmo 127. Salmo 27:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos.
cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en un matrimonio, en un hogar, los hijos no son un accidente. Los hijos son herencia de Dios, son herencia de Jehová. No son un accidente. Dice, cosa de estima el fruto de tu vientre. Son responsabilidad espiritual y moral. Los hijos que nacen dentro del matrimonio, imagínense qué bendición. Que son los que te motivan a luchar, a seguir adelante. Son los que te dan la fuerza, alguien dice, son el motor para seguir adelante, para luchar y tener esa motivación y por el cual hoy tienes y sos lo que sos. Claro, primeramente Dios es el que te da la sabiduría, la bendición, los recursos para criar a tus hijos y la sabiduría, porque es cierto, no es fácil como en los tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces, mire qué interesante que Dios respeta las leyes de un estado, de un gobierno. Si la ley en Nicaragua dice que el matrimonio solo es reconocido entre un hombre y una mujer, eso está en la Biblia, fue sacado de la Escritura. Recuerden que yo le dije que la idea del matrimonio no fue del hombre, no fue de un estado y de una religión, eso viene de Dios, del corazón de Dios. Y Dios, Él va a estar de acuerdo siempre con con las leyes, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que Él estableció en su palabra. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley organiza lo que Dios creó. Eso viene a regular lo que Dios creó. Dios desde un principio instituyó el matrimonio en el huerto del Edén. El primer matrimonio que se dio fue entre Adán y Eva y Dios. 3 personas estuvieron presentes. Entonces, ¿qué pasa cuando en un matrimonio no hay valores? Cuando en un matrimonio no hay valores, lo que reina ahí son los pleitos, los bochinches. Y hay muchos pleitos legales. Van a pasar solo en el juzgado, peleando por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque no hay madurez. No hay madurez cuando un matrimonio no hay valor, cuando un matrimonio no obedece lo que la palabra de Dios manda. Pero un matrimonio con valores, raro lo va a ver en el juzgado. Menos problemas judiciales, menos intervenciones judiciales y menos dinero le va a pagar al abogado o al notario. Entonces, cuando en un matrimonio hay principios bíblicos, casi no hay litigio, casi no hay pleitos. Ya para ir cerrando, entonces, los matrimonios no fracasan ni por la ley ni por las escrituras, porque la ley ya establece cómo debe ser el matrimonio. La Biblia dice cómo debes instituir una familia y cuáles son los principios, los valores, las normas que debes de respetar y obedecer. La Biblia lo dice. El problema es el hombre que no quiere obedecerla. Entonces, no fracasa ni por las leyes ni por la Biblia, sino a veces por nuestra propia desobediencia, a veces por el orgullo que hay en el ser humano, por el egoísmo. Por eso mismo, por el egoísmo, por el orgullo, por la desobediencia, por vivir una vida apartada de Dios y no obedecer su palabra. Entonces, qué importante en esta noche lo que hemos aprendido. En el matrimonio debe haber el amor, debe prevalecer el amor. Pero miren que algo más importante es
que no solo el amor, sino que debe haber una responsabilidad, debe haber compromiso. Y no solamente en un documento, porque también te puedes casar civil, pero puede ser que no honres tu compromiso en papel. Claro, como hay un documento, un contrato firmado, sí, puede ser castigado por las leyes del Código de Familia, del Código Civil. Pero el matrimonio es un pacto ante Dios. Es un pacto ante Dios que nosotros hacemos, donde nosotros vamos a honrar ese pacto y vamos, ¿verdad?, a jurar delante de Dios y delante de los testigos y delante de las personas que nos ven o que están presentes, donde nos estamos casando no por un día ni por una semana, sino que el deseo de Dios es para que ese matrimonio perdure por el resto de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede, hermano y amigo? Por la misma dureza del corazón del hombre, por el mismo pecado, muchos matrimonios no prevalecen. Pero el anhelo y el deseo de Dios es que ese pacto que se hace ante Dios perdure para siempre. Y qué bendición es esas parejas que se casaron y llegan hasta la vejez y se separan solamente por la muerte. Y ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Así que en esta noche voy a cerrar con una oración dándole gracias a Dios por lo que hemos compartido, y estaremos predicando o enseñando siempre bajo este tema en la próxima sesión, y profundizar más a través de las Escrituras. Vamos ahora, Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este momento que me has permitido, Señor, el poder compartir tu palabra con toda la audiencia que está con nosotros. Bendecimos a los que nos escuchan a través de la radio, a los que nos han visto a través de la televisión Fe y Esperanza, Señor, a los que están conectados a través de las redes sociales, a través del internet. Padre, oramos por esos matrimonios, Señor, que tienen problemas en esos hogares, en esos matrimonios, Señor. Ayúdele a ellos, Padre, para que se puedan comprender y entender, Señor. Y si necesitan consejería, Señor, Señor, te pido que le ponga las personas idóneas, indicadas, Señor, para que ellos puedan ser aconsejados y puedan recibir, Señor, una palabra tuya, un consejo, Señor, que les ayude, Señor, a poder resolver sus problemas. Bendice esa familia, bendice cada hogar, Señor, bendice a cada persona que estuvo con nosotros en esta noche. Bendice a las personas que están en la radio escuchándonos, a los que van en los diferentes medios de transporte, Señor, a todas las personas, Señor, que nos vieron a través de la televisión y los que estuvieron en las redes sociales. Oramos, Padre, para que tú los bendigas y bendiga sus vidas, su hogar, su matrimonio y sus hijos, Señor. Y que les ayude, Señor, a seguir adelante, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor. No es fácil, Señor, convivir, Señor, mantener un matrimonio, Señor. Yo sé que, Señor, siempre existen problemas y debilidades, pero tú eres el único, Señor, que puedes ayudar y fortalecer los lazos entre las parejas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga. Si tiene alguna pregunta, ahí está mi número de teléfono. Si necesita consejería, estamos a la orden. Así que Dios me los bendiga y buenas noches a todos.
Comienza tu día en las manos de Cristo. Enciende tu radio y escucha el sonido. Tu espíritu pide la fe y esperanza. Se siente